están poniendo en cuestionamiento todas las formas de discriminación y que son un nudo gordiano, digamos, del régimen heterocapitalista, patriarcal, racista, especista, xenófobo y colonial. Entonces, bueno, en este sentido habíamos planteado hacer un conversatorio con las compañeras sobre la situación o cómo ven ellas los feminismos actuales, pero y a futuro. Bueno, a futuro no parece medio complicado y medio difícil lograrlo, pero el feminismo tiene algunas particularidades, los feminismos bastante raros que son bastante autocríticos y muy creativos, así que seguramente las chicas van a poder pensar algo en relación hacia adelante. Bueno, tenemos, no se nos escapa que la pregunta ellas la van a relacionar de algún modo con su área de trabajo, de experiencia, de conocimiento y de activismo, pero de todos modos aquí hay un gran agujero o un gran vacío. No están en absoluto todos los temas, ni todas las preocupaciones, ni todos los activismos de los feminismos. En algunos casos cursamos invitaciones y no podían asistir, y de todos modos pensamos que por ahí si interesa o si resulta interesante, importante, que podemos como repetirlo y ahí, digamos, introducir otros perfiles, otras miradas que claramente están ausentes. Esto lo quiero dejar bien en claro porque sin lugar a dudas son algunas voces las que van a estar hoy acá. Entre las ausencias, alguien que había confirmado su presencia, no pudo venir Elsa Schwarzman por la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, manda saludos, disculpas, está con bronquitis, no la dejan ni moverse de la casa, o sea, que más vale que está todo bien. Entonces vamos a dialogar con las chicas, ¿les parece? En el orden que están sentadas, Laura, de allá para acá, bueno, yo las presento y ustedes elijan como quieren hablar. Maisa Bascuas es licenciada en Ciencia Política, docente de la carrera de Ciencias Políticas de acá de la UBA y de la Diplomatura de Género, Política y Participación de la General Sarmiento. Es activista política y feminista. Es parte del grupo de estudios sobre feminismo en América Latina del IALC, de la Facultad de Ciencias Sociales. Trabajó con mujeres en la villa de la ciudad de Buenos Aires del conurbano noroeste durante la última década y media. Formó parte de la fundación de la Secretaría de Género y Diversidad de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, CETEP. Es parte de la Comisión de Investigación sobre la Violencia en los Territorios y actualmente es miembro del equipo de trabajo de Memoria Abierta. Victoria Pedrido, que está ahí a la derecha, es feminista, licenciada en Ciencias de la Comunicación y docente de aquí, de la carrera en esta facultad. Tiene un posgrado en Comunicación, Género y Sexualidades y es maestranda en Políticas Sociales, todo en UBA. Hace más de 15 años que trabaja en el campo de la salud y derechos humanos en general y particularmente los derechos sexuales y reproductivos. Integra el área de monitoreo y evaluación de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva de la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación y como parte de ACAJATA, una organización, integra la coalición Sexual Rights Initiative, conformada por varias organizaciones de África, India, Polonia, Canadá y Argentina, que trabajan para la incidencia sobre derechos sexuales en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Vicky es la que se encuentra todo el tiempo con los antiderechos, ahí batallando. Sandra Hoyos, a mi derecha, es integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito y del colectivo Identidad Marrón. Es activista feminista, yo leo lo que ellas me mandaron, les aclaro, en el conurbano, militante por el derecho al aborto, por la efectiva implementación de la educación sexual integral, es radialista, es graduada en una universidad del conurbano, trabajadora estatal, se caracteriza por la insistencia en tejer redes y también enriedos que interpelen, de lo cual doy fe, porque la conozco a Sandra. Lucha por la visibilidad de los feminismos en los márgenes, elige un feminismo que sea barrial, comunitario, latinoamericano, anticolonial y antirracista, un feminismo donde abunde la reciprocidad, donde se hable de clase social,
Feminismos para todos, en esos feminismos se anota, según sus palabras. Y Laura, que está allá en la punta, Laura Contreras, es feminista, integrante del taller Hacer la Vista Gorda, profesora de filosofía, abogada, doctoranda en estudios de género por la Universidad de Buenos Aires de la Facultad de Filosofía y Letras. Su trabajo de investigación y activismo se centra en la diversidad corporal, de género y sexual, especialmente enfocado en la patologización de los cuerpos gordos y el menoscabo de sus derechos. En 2016 coeditó junto a Nicolás Cuello el libro Cuerpos sin patrones, Resistencias desde la geografía desmesurada de la carne, que fue un boom, absolutamente un boom, por la editorial Madreselva. Y no, pero no solo por el boom por la lectura, sino por lo que impactó, digamos, también el campo temático y la escritura, que es muy buena. Y actualmente preparan bajo el mismo sello el libro Magro Políticas. Bueno, más o menos unos 15 minutos, cada una 20, y después, miren, tenemos una sola fila, pero de primer nivel, así que después vemos si hay preguntas y debate. No sé cómo quieren empezar. ¿Como usted? Bueno, hola a todos. Bueno, gracias por la invitación, María Alicia, y a las compañeras que habilitan este espacio de repensar los feminismos. Algo que hace tiempo no hubiéramos pensado, donde por un lado, digamos, se empiezan a abrir numerosas experiencias y por suerte, bueno, hablamos de feminismos y no del feminismo, así como recién leía la presentación María Alicia, un poco es, digamos, es lo que yo escribí porque es así, digamos, en este momento en donde me quiero construir y cómo quiero pensarme yo y en relación también a otros. Por un lado, algo que también venía pensando era acerca de cuando hablamos de feminismos interseccionales, algo que se escucha, que se lee, que se postea, que se hacen charlas, conversatorios, y me preguntaba acerca de, bueno, ¿cómo es esa construcción? ¿Qué son los feminismos intersectoriales? En particular creo que para pensar feminismos con esas características tenemos que hablar de racismo, de clasismo, de colonialismo, de territorios diversos. En particular yo hoy para estar acá no vivo tan lejos, vivo, no sé, a 35 kilómetros, pero tardo 2 horas y media en llegar acá. Y esas cosas nos marcan y nos construyen. En particular, soy una militante de la campaña nacional por el derecho al aborto en la regional noroeste. Soy de la campaña y además soy del noroeste, que es un territorio distinto a cualquier otro, como puede ser Capital Federal o La Rioja o Tucumán o Tierra del Fuego. Y allí es donde es necesario poder distinguir cómo son nuestras militancias, nuestros habitar, nuestros lugares, y cómo construimos nuestras luchas y cómo esas luchas también repercuten en otros lugares. Una de las tareas por ahí que nos proponemos en lo que es la región, que bueno, también está, la compañera también conoce, digamos, de lo que es el conurbano, en particular el noroeste. Venimos construyendo desde hace muchísimo tiempo feminismos, y esos feminismos son feminismos barriales que están construidos a partir de las experiencias en particular de por ahí poder pensar en algunos, digamos, de los puntos que hacen que podamos hablar de esa construcción y que empezaron a unificar luchas. Y hay algo que sucede, que son los encuentros regionales de mujeres. Ahora hace poquito tiempo se llama Encuentro Regional de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans, que son espacios de construcción que son como simultáneos o alternativos a los que es el Encuentro Nacional de Mujeres, que en principio venimos realizando 22 encuentros regionales, y eso significan 22 años de encuentros regionales de mujeres lesbianas, travestis y trans en nuestro territorio.
donde las primeras compañeras que empezaron a encontrarse fue, digamos, bueno, juntemos plata para ir a los encuentros nacionales, hagamos, no sé, ferias americanas. Y eso fue, digamos, construyendo también otras experiencias junto a lo que venía sucediendo también contextualmente, históricamente, como fue no solo el 2001, sino también previamente al 2001. Muchos por ahí de los centros comunitarios que existen en la región en donde estoy se caracterizan por tener redes de centros comunitarios que tienen alrededor de 30 años, entre 30 y 25 años. Esos centros y esas redes que están instaladas en lo que es el barrio, digamos, en cada uno de los barrios que hay en la zona, a su vez vienen, digamos, acompañados de diferentes experiencias de militancia, pero no de feminismo, pero sí de encuentro y de participación de mujeres. Con unas compañeras, yo soy parte de un equipo de investigación de la UNPAS, de la Universidad Nacional de José Paz, una de las docentes que nos invitó a ser parte es Nora Gorem. Ahí somos partes del equipo de investigación del Instituto de Investigación de las Desigualdades Sociales. Una de las cosas que nos propusimos hacer es reconstruir la historia de los feminismos en la región noroeste. Y algo que nosotras encontramos, o que estamos viendo, porque estamos ahí construyendo diferentes entrevistas, acercándonos a muchas experiencias, lo que va unificando es la experiencia de las mujeres que se encuentran en estos centros, digamos, que empiezan a aparecer y que después se pueden ir acercando cuando está el 2001, que se empiezan a aparecer los movimientos de desocupados y empiezan a encontrarse, pero ellas a partir de sus necesidades y encuentros desde demandas y exigencias propias de lo que es la mujer en el barrio. A diferencia quizás de las construcciones de otros feminismos, donde por ahí a veces como historizando o haciendo genealogía, por ahí esas feminidades que no se ven y que van construyendo y que van incorporando la demanda, muchas se caracterizan por ser activistas lesbianas, que en principio tampoco como que no se visibilizan mucho. Hace poquito hubo como un trabajo que es unas compañeras, creo, de este blog, Potencia Tortillera se llama, y bueno, que en algunos de esos de ese recorrido se empieza, digamos, a unificar esas cosas parecidas que había, y muchas, bueno, tenían una identificación de ser lesbianas, ¿no? Y ahí es como que empiezan también a aportar bastante a la construcción y el aporte de los feminismos. Pero sucede otra cosa, por ejemplo, en estos territorios donde nosotros habitamos, digamos, que hoy podemos decir, y hay muchas compañeras que se identifican en espacios feministas, pero no todas. Entonces, esas características particulares hoy están vigentes y van potenciando a partir de estas características en particular de estos territorios que son barriales. Hoy, este año, se va a realizar este encuentro regional de mujeres, como les decía, en José Paz, y se están haciendo reuniones para poder organizarlo. Este encuentro se va a realizar en septiembre más o menos y lleva muchísimo tiempo de organización, porque lo que hacemos es invitar a todas las organizaciones y también mujeres y otras identidades feminizadas a participar. Y una de las cosas que van surgiendo tienen que ver cómo vamos construyendo una agenda de lo que se necesita, de las exigencias, de los reclamos, de caracterizar nuestro territorio. Cuestiones que no se pueden hacer en otros espacios, como por ejemplo, no sé, cuando sucede el 3J, 8M, cuando se vienen realizando las diferentes asambleas acá en Capital Federal, donde sí es poderoso porque nos encontramos muchísimas y hay numerosas organizaciones, pero ahí también nos damos cuenta que son diversos los debates. En las últimas asambleas que se hicieron de Luna Menos hubo algo que sucedió que tenía que ver con los feminismos que son transfóbicos, donde nosotros nos reunimos en la asamblea y convocamos y dijimos, bueno, sí, no estamos en contra, digamos, de esos discursos, pero la verdad tenemos
otra agenda nuestra, y esos discursos, digamos, esos debates no están, digamos, ni siquiera los discutimos, decimos, sí, estamos de acuerdo, no queremos esos discursos en nuestro espacio. Pero también nos ponemos a pensar qué sucede en territorios marcados por situaciones de extrema vulnerabilidad, cuando son territorios que son tan amplios y tan masivos. Por ejemplo, yo estoy en la región de José Cepaz, y el municipio de José Cepaz es el segundo municipio más pobre después de La Matanza. No es más el primero porque es más reducido, digamos, en su extensión, pero los niveles de pobreza, digamos, son, digamos, gravísimos, y hay cuestiones que nosotras, cuando nos encontramos en la asamblea, nuestras preocupaciones son, por ejemplo, las de las docentes, que están preocupadas porque, o sea, se viene el frío y no hay ventanas en las escuelas, o tienen que, no sé, la mitad del grado o del curso está sentado en tachos, porque tiene que repartir, no sé, la mitad de un sanguchito para que todos al menos coman algo en el aula, ¿no? Y todas estas compañeras docentes, sabemos que la docencia, en particular la primaria y la secundaria, es altamente feminizada. Entonces es un problema, es un tema para pensar. Y después también el tema de la pobreza, ¿no? La feminización de la pobreza, porque sabemos que en contextos de extrema crisis económica y social, nos impacta mucho más fuerte a las identidades feminizadas, en particular, bueno, a las mujeres en el conurbano que tienen muchos más hijos y que además no es el tema de muchos más hijos, sino que no hay espacios de cuidado. Los espacios de cuidado son autogestionados por las organizaciones sociales. Estas organizaciones que les digo que hace 30 años están en los barrios. Ellos son los que garantizan y que permiten que quizás una mujer pueda viajar para ir a trabajar. Esto que yo les dije al principio, de que tardo 2 horas y media para venir acá, le sucede a todas las mujeres que salen a trabajar y vienen a trabajar acá a Capital Federal, de empleadas domésticas, y viajan 2 horas y 2 horas de vuelta. En particular ahí lo puedo pensar como parte del espacio que formo parte, que es el colectivo de identidad marrón. Cuando hablamos del colectivo de identidad marrón, nos estamos refiriendo al color de nuestra piel, al rostro y al color que portamos, y cómo eso nos condiciona frente a diferentes ámbitos, ¿no? ¿Cómo son las empleadas domésticas? La mayoría son marrones, ¿no? ¿Cómo son esas personas que viajan en los trenes ida y vuelta 2 horas para venir del conurbano a Capital Federal y volverse? No sé si habrán visto, creo que fue una de las últimas movilizaciones, se hizo viral uno de los carteles que hablaba acerca de que la sororidad es pagarle el aguinaldo a la empleada doméstica. Que la sororidad es pagarle el aguinaldo a la empleada doméstica. Somos un espacio que muchos compañeros somos de diferentes ámbitos, no sé, un abogado, trabajadora social. Sí nos caracteriza que tenemos acceso al ámbito universitario, que nos hemos formado. Pero nuestro cuestionamiento tiene que ver que nosotros llegamos a este punto de cuestionamiento, de interpelar a quienes pensamos que ocupan lugares hegemónicos, porque estamos en esos lugares. Porque si no, no podemos acceder y llegar acá y a decir por qué no estamos ocupando esos lugares. Y el hecho de portar determinado rostro es lo que nos condiciona. Es pensar el feminismo en términos de clase social y en términos de hablar de racismo, porque cuando vemos en diferentes lugares determinadas personas con determinado color de rostro en un lugar y con determinado color de rostro en otro lugar, no es casual, no es porque así sucede de forma arbitraria, es un determinado organización social que nos determina y nos dice qué lugares debemos ocupar. En particular, una de las cosas que nosotras conformamos, si bien yo me considero hija de y puedo tener ascendencia de pueblos originarios, pero eso puede estar en otro lugar. Mi identidad es ser hija de 2 personas que vinieron a trabajar a Buenos Aires, viviendo en Santiago del Estero, y que yo me crié donde también hay un montón de personas con mi mismo rostro, y cuando, no sé, yo miro la tele, miro el diario, miro las revistas,
ese color no está, mi imagen no está. Entonces, cuando hablamos de lo de la identidad marrón, tiene que ver con que este color de piel, digamos, está asociado con un determinado lugar que ocupamos en la sociedad y claramente no nos beneficia. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Agradecerte, María Alicia, por la invitación, a la Secretaría de Políticas de Género también por acompañar esta iniciativa. Estos espacios siempre son interesantes, primero porque en un contexto con el nivel de velocidad, de virulencia, construir espacios donde poder dialogar entre compañeras siempre me parece interesante y necesario, así que bueno, gracias. Yo lo que un poco pensé para intervenir hoy es como una reflexión más general que venimos construyendo de alguna manera colectivamente junto con otras compañeras en relación a la pregunta que nos convidaba María Alicia sobre qué es el feminismo hoy o qué momento estamos en relación a las feministas, digamos, ¿no? Por supuesto que es una lectura culpable, como todas, entiendo, porque es una lectura situada desde una experiencia vital y política, ¿no? Entonces, me parece que es interesante remarcarlo porque, digo, de algún modo mi experiencia está tramada en relación a esos feminismos incómodos, que insertos en estructuras mixtas, en ámbitos absolutamente misóginos, en donde la cultura patriarcal se despliega sin mediaciones, como es el mundo sindical, ¿no? Entonces, son reflexiones que parten desde esa intersección que nos resulta incómoda y por momentos asfixiante, pero que también es el lugar que elegimos de donde intervenir y desplegar nuestra práctica política. Y yo pensaba, ¿qué decir de los feminismos? O hablar de los feminismos hoy es también trazar por lo menos un balance, de algún modo, del último momento de estos feminismos, ¿no? Por supuesto que hablar del feminismo de los últimos años o de la irrupción del feminismo como fenómeno masivo en Argentina requiere una historización. Digo, los feminismos no nacen hoy, no nacen hace 4 años, forman parte de una tradición política en este país muy profunda, muchas veces invisibilizada o no siempre puesta en el centro de la escena, pero que ha existido y que se ha desplegado en múltiples maneras a lo largo de la historia argentina. Pero particularmente me interesa pensar, porque me interesa pensarnos y pensarnos en esta coyuntura, en los últimos años, y creo que el feminismo tuvo un lugar central en el proceso de resistencia contra el macrismo, ¿no? Me parece que el feminismo en Argentina de los últimos años, el que irrumpe en un contexto muy duro en nuestro país, es uno de los actores y de las actrices claves para pensar la resistencia contra el macrismo y también de los nuevos procesos de subjetivación política. Y me parece que el feminismo, de algún modo, los feminismos, y sobre todo, diría como la potencialidad que adquiere también con el fenómeno que significó la irrupción de los feminismos y su trama, muchas veces como tramamos las feministas, ¿no? Invisibles, subterráneas, no solamente acá en Argentina, sino en toda la región latinoamericana y en todo el mundo, en un contexto de una vuelta conservadora feroz. También me parece que es clave porque de algún modo se restituye como elemento de ruptura, digamos, como un elemento de ruptura de fuga, en donde reactualiza reactualiza la categoría de la política, digamos, ¿no? Que viene a cuestionar
un montón de cosas, que viene a poner en el centro de la discusión las relaciones sociales, que viene a discutir la autoridad, que viene a discutir las estructuras de poder tradicionales, que viene a discutir la impunidad, digamos, ¿no? Que reactualiza una serie de discusiones que han sido siempre que han estructurado parte de la resistencia también en nuestro país. Y me parece que el feminismo también viene de algún modo a dar vuelta, digamos, y a poner a girar ciertas categorías en nuevos escenarios. Me parece que ese es un elemento clave porque también amplifica muchísimo la práctica política en los últimos años. El feminismo, hay una irradiación, hay una multiplicación de experiencias políticas, desde tramas incluso hasta vitales, como contaba la compañera, en los territorios, en las escuelas, en las universidades, en las casas, en el mundo rural, en el mundo urbano. Empiezan a proliferar experiencias y colectivos y experiencias políticas que de algún modo vienen a discutir, bueno, todas estas cuestiones y también efectivamente a redimensionar la práctica política en un contexto y que vienen también a pensar a la política como desobediencia, ¿no? Y me parece que en ese pensar la política como desobediencia, los feminismos de algún modo logran interpelar múltiples actores, múltiples actrices y en múltiples direcciones. Y me parece que ese ha sido un elemento muy importante del feminismo. ¿Qué significó esto en términos concretos? Yo creo que esto, por un lado, significó un proceso de revolucionar ciertas estructuras, o de un proceso de irrupción y de cuestionamiento a ciertas estructuras, muchas veces enquilosadas, y un proceso que está revolucionando también en términos culturales, epistemológicos. Bueno, eso en los colegios, las pibas, los pibes, el modo en que empiezan a poner en cuestión un montón de situaciones, relaciones de autoridad, relaciones de poder, me parece que es bien interesante, pero no solamente en la juventud, que uno podría pensar que es el terreno más fértil en donde el feminismo de algún modo ha logrado interpelar. Me parece que el feminismo, de algún modo, con todo con el proceso político del feminismo de los últimos años, ha sido un terreno súper rico para procesos de transformación al interior de estructuras muy difíciles, ¿no? Entonces, todos los procesos de protocolo al interior del mundo sindical, mujeres autoorganizándose, incluso por fuera muchas veces de sus propias estructuras sindicales, generando protocolos para intervención en situaciones de violencia, las mujeres disputando espacios de poder en un montón de lugares. Vengo ahora mismo del primer Foro Nacional Agrario, que articula a todo el sector agrario de la producción campesina y de la producción familiar, y las mujeres, claramente, un taller específico de género, y las compañías campesinas eran claras en sus demandas. O sea, nosotras efectivamente necesitamos políticas públicas concretas, nos decían, o sea, entre ellas problematizaban, o sea, que muchas veces demandas que son también poco audibles para el propio movimiento feminista, digamos, ¿no? Desde caminos rurales, porque efectivamente lo que genera la infraestructura de cuidados, sin lugar a duda, pero también mayor transporte, que exista transporte y que ese transporte pueda circular con mayor recurrencia,
lo que genera el aislamiento, por ejemplo, de las mujeres campesinas en el mundo rural, ¿no? y la reproducción de un rol entonces muy cargado en términos productivos, pero muy cargados también en términos reproductivos, porque no es lo mismo la reproducción de la vida en la zona urbana que en la zona rural. No es lo mismo la reproducción de la vida con gas, con electricidad, que la reproducción de la vida cuando tenés que ir a cortar la leña para poder prender el horno, cuando encima, pasar un trapo no es pasar un trapo como en una casa, es pasar un trapo en un piso de barro, ¿no? Bueno, todo lo que eso significa, pero no solo eso, nosotras queremos decidir sobre el modelo productivo. No queremos solamente, políticas públicas en términos que las necesitamos y las queremos porque van a hacer nuestras vidas bastante mejores, sino que nosotras queremos decir qué producir, cómo producirlo y para quién producirlo. Me parece que eso es también parte de lo que el feminismo vino a aportar al interior de todas estas estructuras. ¿No? Sin duda, las trabajadoras de la economía popular poniendo en el centro de la discusión la cuestión la cuestión del trabajo no remunerado, rediscutiendo lo que significa hoy, en el siglo XXI, el trabajo doméstico, que además lo que significa resolver el trabajo de la reproducción de la vida cuando eso no se puede garantizar en términos individuales, no se puede garantizar al interior de una unidad familiar, sino que se requiere la propia comunidad para garantizarlo. Bueno, una serie de cuestiones que me parece interesante. Las compañeras de ATE, por ejemplo, nos cuentan, los procesos, esto que decía anteriormente, cómo hoy las estructuras sindicales convocan mucha más militancia por el feminismo que por las propias reivindicaciones salariales, en un contexto en donde nos estamos cagando de hambre, donde el pueblo está destruido, y sin embargo esas estructuras no pueden interpelar a sus propios laburantes. ¿No? Entonces me parece que el feminismo viene a revitalizar esas estructuras, forma parte de los procesos que de algún modo vienen empujando un proceso de transformación, no para deshacernos de esas herramientas que son claves, ¿no? Como pueden ser los sindicatos, como las organizaciones políticas, pero sí para restituirle su vitalidad. Parece que el feminismo viene a restituir esa vitalidad. Pero a eso todo movimiento tiene un contramovimiento. Entonces, estos procesos, lejos de ser procesos románticos, son procesos extremadamente violentos, están siendo. Entonces, estos procesos de revitalización del feminismo y, las feministas que estamos en el mundo sindical, las feministas que militamos durante muchos años en organizaciones políticas, efectivamente, durante estos años recobramos una vitalidad, porque el aire viene de afuera, ¿no? Pero justamente cómo entra en tensión con una profundización de la violencia. Una profundización de la violencia en sus múltiples dimensiones. Una profundización de la violencia en los territorios. Que eso, que tiene que ver con la violencia de lo que significa esta coyuntura en este país, pero lo que significa la crisis de un proyecto civilizatorio que se expresa cotidianamente y de manera espasmódica en distintas partes del mundo, y cómo esa profundización de la violencia contra los procesos de resistencia, ¿no? Me parece que contra los procesos de resistencia y contra los sujetos que encarnan esos procesos de resistencia. Y en los territorios, hoy nos devolvieron el cuerpo de una compañera de la 1-11-14 que desapareció el 25 de abril y apareció en el Riachuelo el 1 de mayo. Por supuesto, con un nivel de connivencia entre las nuevas estructuras de poder, ¿no? Las economías ilegales, el poder institucional desvencijado, ¿no? El poder de policía, el poder de gendarmería. Nuestras pibas desaparecen todos los días. Otro tema muchas veces inaudible y que tiene que ver con las pibas desaparecen también porque se van a la mierda.
¿Y pero por qué se van a la mierda? Porque también estamos en un contexto de infantilización del trabajo doméstico. Bueno, un nivel de violencia en términos territoriales contra los cuerpos que resisten y en particular contra las mujeres, las trabas, las disidencias en los propios territorios. Esto de la piba que hoy nos devuelven el cuerpo, esto está sucediendo permanentemente en todas partes. Digo, bueno, ni hablar de las pibas que interrumpen, digamos, voluntariamente sus embarazos y terminan en el sistema de salud. Digo, y la contraofensiva de los médicos, bueno, ya hablarán las compañeras de esto. Una profundización de la violencia, que es también la respuesta conservadora a lo que nosotras venimos planteando, que tiene que ver con la operación al interior de las propias estructuras, al interior de los sindicatos, al interior de las organizaciones políticas, también contra estos cuerpos que vienen poniendo en discusión una serie de procesos al interior de esas organizaciones, en donde se busca todo el tiempo, bueno, la buena feminista y la mala feminista. La mala feminista es la que disputa poder, la que cuestiona las estructuras de poder. Y ¿no? La buena feminista, la que no, como la operación permanente sobre esa división. Y por otro lado, una profundización de la violencia en una renovación y una reactualización de la política extractiva, le digo yo, digamos, ¿no? Que es la política que busca apropiarse de la capacidad de construir poder de las mujeres, de la capacidad de hacer política, de la capacidad de sostener también, digamos, ¿no? De la capacidad de gestión que tenemos nosotras las mujeres, que también le digo la política del dementor, ¿no? ¿Vieron los dementores en Harry Potter? Que son esas figuras espantosas y siniestras que, digamos, se alimentan de los buenos recuerdos y de los sueños, de las alegrías, ¿no? Y que te dejan tras su beso solamente el recuerdo de las malas experiencias, del horror, etcétera. Bueno, esa política con la que confrontamos. Y eso también se profundiza. También se profundiza en todos estos planos. Y para terminar, bueno, ¿cuál es el desafío también, no? ¿Cómo romper todos esos niveles o cómo construir la fuerza para resistir todos esos niveles de violencia? Me parece que a todos esos niveles de violencia nosotras, digamos, tenemos que reponer y potenciar nuestros entre nosotras, entre nosotres, digamos, ¿no? También en múltiples dimensiones. Que supongan estrategias complejas también. Que suponga un entre nosotres, por supuesto, al interior de las organizaciones, espalda con espalda, para disputar y a esa política extractiva a contraponerle una política en femenino que efectivamente se estructure desde la experiencia, desde potenciar la vitalidad de lo que se construye y de esos cuerpos que construyen resistencia. Un entre nosotros también al interior del feminismo, que la verdad es que el último 8 de marzo y todo el proceso político de construcción del último 8 de marzo dejó mucho que desear, digamos, ¿no? En ese sentido, en donde podamos, entre compañeras que estamos en distintos espacios, poder también ponernos espalda con espalda, porque necesitamos construir esa fuerza que permita, digamos, que los procesos más conservadores no ganen espacio en donde nosotros estamos interviniendo. Y también porque me parece que eso es vital en esta coyuntura, que nos permita construir un pacto feminista, digo yo. Un pacto feminista para luchar, contra los Macri, contra los Trump, contra los Bolsonaro que están en todas partes, para luchar contra un neoliberalismo que, digamos, nos está haciendo mierda, y que no nos deja respirar.
para luchar contra el fascismo que viene a caballo, galopando a lo lejos en todo el mundo y que se reactualiza al interior de todos los movimientos. Así que bueno, un poco eso es, son mis reflexiones al momento. Bueno, ¿se escucha? Sí. Bueno, buenas noches, gracias a María Alicia y un gusto estar acá con las compañeras. Un gusto estar, yo no me escucho, estoy un poco sorda. Un gusto estar acá compartiendo con estas compañeras. Les decía antes de empezar que bueno, un poco de aire, ¿no? Como en medio de como cierto sistemático desánimo, ¿no? Volver a sacar la cabeza del agua y pensar en que nos podemos volver a encontrar, y aunque sea discutir un rato y debatir, es interesante, no sé, inyecta así como alegría, se siente a gusto, digamos, gracias a la Subsecretaría de Género y Políticas de Género de la Facultad y por supuesto a ustedes que están acá compartiendo esto. Yo me hice un machete larguísimo, tipo eterno. No nos vamos a quedar a dormir, claramente, a hacer una pijamada para hablar de esto. Pero bueno, más o menos lo que pensaba era desde el trabajo que hago en Macajatá, que es un equipo de trabajo, es un equipo de activistas de trabajo en sexualidades y géneros, ¿sí? Que sobre todo trabaja en la incidencia política en foros internacionales, particularmente en OEA y en ONU. Y ahí mi tarea, como antes comentaba María Alicia, que yo le había pasado como mini presentación, mi trabajo es específicamente en el Consejo de Derechos Humanos. Entonces, una de las cosas que tenía ganas de compartir, no porque no fueran ya como conocidas, pero sí traerlas porque también son parte de las preocupaciones y de los desafíos que se plantean en torno a los feminismos y sus acciones, digamos, conjuntas, políticas, o sea, sus participaciones en los planos regionales e internacionales, era la avanzada a paso redoblado, casi como una marcha militar, de los grupos antiderechos, antigénero, fundamentalistas, conservadores, ultraconservadores, como los querramos llamar, porque como en general también hablan de derechos, a veces llamarlos antiderechos, ellos, digamos, se posicionan como, no, nosotros también hablamos de derechos y planteamos que, bueno, por supuesto que los derechos son reales y son necesarios y los defendemos y demás. El tema es que plantean una plataforma paralela de derechos humanos. Entonces, está bueno hablar de eso, me parece, además, sobre lo que pasa en estos espacios, porque además por nuestras pertenencias, y digo esto en términos de trabajo, digo, yo trabajo también, no solamente acá en la facultad como docente, sino en el Ministerio, el exministerio, o el Ministerio de Salud y Desarrollo Social ahora, el Ministerio, secretaria, una cosa así rara. Son en general espacios, como dice ONU y OEA, son espacios que traen mucho prejuicio, ¿no? Como plantean algo así como, bueno, medio inoperantes, así, burócratas internacionales, sí, tienen eso, tienen un montón de eso. Pero también son espacios que consideramos quienes tratamos de incidir ahí, que si se dejan vacantes son lugares de poder ocupados por otras personas, por otros grupos, que lo que se ve es que más allá que, digamos, la gesta antiderechos, así de una manera, si quieren, poética de llamarlo, tiene, digamos, antecedentes ya en los 80, cuando está el resurgimiento de las derechas religiosas estadounidenses y la alianza de Vaticano con otros órdenes religiosos y demás. La mira María Alicia porque esto la sabe lunga. Y que también es parte del escenario geopolítico de esos 80s, que además tienen el consenso de Washington y además tienen las críticas sobre las políticas de población, pero además tienen el feminismo discutiendo y criticando el concepto de mujer y deconstruyéndolo y viendo qué pasa con eso. Y también es el contexto de la pandemia del SIDA, que también trae nuevos discursos sobre la sexualidad. O sea, están pasando cosas en esa década, están pasando cosas, y dentro de las cosas que estaban pasando en esa década muy fuerte, el Vaticano con Juan Pablo II, o Karol Wojtyła, si lo queremos llamar por su nombre civil,
muy inteligentemente fue el que hizo este camino de alianza entre diferentes órdenes religiosas y poderes religiosos para constituir un poder común, porque también se estaba gestando algo muy fuerte de participación de los feminismos dentro de los foros internacionales, con muchísima demanda sobre políticas públicas, y esa es la respuesta de uno de los sectores más conservadores que participa de ONU, que es el Vaticano, como Estado miembro observador. O sea, es un Estado que no puede ser cuestionado, pero que sí observa y que se ganó ese puesto, ese lugar, porque fue el que ha ayudado en los procesos de descolonización post Segunda Guerra Mundial. O sea, ha sido premiado con un lugar dentro de uno de los foros principales donde se discuten políticas internacionales que después replican en la política nacional. Parece que es un lugar como muy lejano y que después acá no pasa nada, y después acá siempre cae como algo, algún lenguaje, algo se cuela, ¿sí? Después en las leyes, en los textos, en las propuestas, en esas cosas que se discuten en nuestro Parlamento. Entonces, por un lado, eso es ese actor fundamental, o sea, ese actor religioso, fundamentalista y bravo, porque tiene dinámicas y estrategias discursivas y dinámicas de incidencia muy modernas. O sea, no tiene un lenguaje religioso, utiliza un lenguaje técnico, pseudocientífico, está muy ayornado, trabaja muy bien, trabaja en redes, o sea, labura muy bien esos discursos, tiene una apropiación del lenguaje de derechos humanos muy estratégica y muy fuerte. Y también las empresas eclesiásticas, ¿no? Que sobre todo se ven en organismos, en la incidencia en organismos como OEA, ¿sí? Donde ahí no opera el Vaticano, pero opera todo el evangelismo latinoamericano con poder que no solamente concentra el poder religioso, sino que concentra el poder político y económico. O sea, no estamos hablando de organizaciones donde están abocadas a que la gente sea más creyente, sino están abocadas a captar la mayor cantidad de activistas posibles. Y dentro de esa convocatoria, la convocatoria más fuerte que se hace es a los jóvenes, a los y las jóvenes, ¿sí? Adolescentes y jóvenes. Entonces, si bien estos grupos operan desde el plano más religioso, por más que utilizan otros lenguajes, hay otros grupos fundamentalistas en el plano global que son laicos, civiles y laicos. Voy a nombrar particularmente dos, aunque no voy a profundizar sobre eso, pero sí quiero contarles algunas cosas respecto de eso. Uno es la Alianza de Juventudes, que es masivísima y además participa en foros muy importantes que se trabajan temas muy fuertes sobre derechos sexuales, derechos reproductivos, sobre el tema de disidencias sexuales, sobre derechos de las mujeres y demás. Son muy activos y es un grupo muy activo, y además es muy masivo y tiene mucha incidencia a nivel regional y tiene otras filiales, porque tiene un efecto ramificación así muy rápidos para construir redes también. O sea, alianzas que quizás al interior de esas instituciones no son posibles, pero sí en la agenda internacional rápidamente se alían codo con codo y se manejan como un bloque muy potente. Uno es ese, y el otro es el Congreso Mundial de las Familias, que desde 1997 ya tiene como el 10º encuentro mundial de las familias, que vendrían a ser como los Juegos Olímpicos del conservadurismo social, así una suerte como de panacea donde se puede ver de todo en términos fundamentalistas. Hay, podemos decir, 4 campos discursivos fuertes que trabajan, pero sobre todo se concentran en 2. Los campos discursivos fuertes que trabajan, bueno, uno es la ideología de género, que empezamos a escuchar con fuerza acá, yo creo que a partir del debate por la legalización del aborto, pero antes estábamos como ni enteradas de eso. Bueno, hay otros países de América Latina que sí ya estaban hasta acá del tema de ideología de género, y es como casi un mantra repetir que ideología de género es el discurso de los grupos antiderechos sobre los feminismos o los grupos o el movimiento LGBT, sus agendas y sus demandas, porque si no pareciera que uno termina hablando de ideología de género, termina siendo una publicidad, ¿no? Como a estos grupos. Entonces hay que tener un cierto como cuidado, o al menos atención con eso. Otro es la protección de la familia. Ese es el gran campo discursivo, y es, además de ser el gran campo discursivo, es el tema o la figura que concentra la mayor intensidad de incidencia política en torno a
promover resoluciones dentro del Consejo de Derechos Humanos. Ustedes sabrán, y si no, lo podemos así como brevemente comentar, las resoluciones son una suerte de documentos que salen año a año, y les diría que más que año a año en cada una de las sesiones, son 3 sesiones al año que celebra el Consejo, marzo, junio, septiembre, y particularmente la de protección de la familia siempre se trabaja en el mes de junio, o sea que el mes explota todo en Ginebra. Y lo que tiene que ver con las resoluciones es que no son documentos vinculantes, ¿sí? Ni siquiera son tan conocidos como son las declaraciones o las conferencias. Yo digo conferencia de Beijing, más o menos todos sabemos de qué se trata, Cairo también. Las resoluciones, muchos no sabemos de qué se tratan, pero el trabajo fundamental para lo que se elabora las resoluciones es para instalar lenguaje. A través de las resoluciones lo que se hace es, hay un grupo de países, sí, que es el grupo que dirige, que plantea un tema y tienen sus países aliados, y el resto de los países discuten. Hay países que pueden votar, hay países que no votan, pero pueden observar y que pueden hacer incidencia con el país de al lado diciendo para acá sí, para acá no, ¿no? Y demás. Entonces, esas resoluciones con mucha fuerza y con mucho poder, y si tienen mucho apoyo, terminan siendo convenciones. CEDAW en algún momento fue una resolución y sigue habiendo y sigue siendo la resolución de violencia, discriminación contra las mujeres y demás, ¿no? Digamos, se sigue replicando año a año y se sigue alimentando, y a veces tiene retrocesos en el lenguaje y a veces se logra avanzar un poco en ese sentido. Bueno, hay una resolución muy fuerte que es la de la protección de la familia, que sale en el 2016. Y en el 2016, cuando sale, y el bloque que la impulsa es la Federación Rusa con sus países aliados, estamos hablando de Egipto, Bangladesh, Irán y demás, Guatemala, toda Centroamérica, Caribe, bla, bla. Argentina no la votó, suerte, así como, bien. Y hay países que la votaron y que decían no la podemos votar porque cómo nos vamos a poner una resolución de protección de la familia, porque no son boludos, digamos, saben a dónde van. Entonces, esa resolución, la de 2016, es algo muy interesante que tiene, además de que es como si se lee con atención, es como se puede encontrar en internet y demás, es como un Frankenstein, tiene como un Frankenstein, hay un poco de lenguaje feminista, un poco de lenguaje conservador, es una cosa así como que no se entiende muy bien cómo fue que se construyó ese narrativo, pero sí se puede ver que la familia es el sujeto, el nuevo sujeto de derechos, ¿no? Como no es más, no somos las mujeres, los niños, no, la familia es el sujeto de derechos y es una unidad indisoluble que hay que defender porque vendría a ser como la célula de la sociedad, una cosa así como... Esa es una cuestión interesante, ¿por qué? Porque para hacer esa resolución, para aprobar esa resolución, uno de los lenguajes que utilizaron los grupos antiderechos, no solamente es de las delegaciones estatales, ¿no? Que es eso lo que conforma básicamente los foros internacionales, o sea, no las agencias ni de ONU ni de OEA, sino los países. Uno de los lenguajes que utilizaron en 2016 fue el lenguaje de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que costó mucho lograr esa convención y que es muy interesante y es de avanzada en términos de lo que es la dimensión de lo que es los lenguajes capacitistas y lo que son el reemplazo de las voluntades y demás. Entonces, y la diversidad de cuerpos y la diversidad funcional, etc. Entonces, haber utilizado el lenguaje de una convención que realmente, para lo que son en general estos foros internacionales, era, o se puede decir que es realmente de vanguardia en comparación con lo que vemos en general, que son lenguajes más lavados, lo que se maneja en el ámbito internacional y demás, donde más o menos quedamos bien con todo el mundo porque decimos como, apelamos a significantes así como muy generales y demás. Ha sido una estrategia muy inteligente de estos grupos. Y en la segunda resolución, que es del año 2017, en el 2018 se tomaron un respiro porque hicieron un seminario para discutir todas las resoluciones anteriores y prepararse para este año. Bien. La resolución de 2017 toma el lenguaje de derechos de la Convención de Derechos de las Personas Adultas Mayores. Bingo. O sea, personas con discapacidad, personas adultas mayores, familia. No solamente es interesante porque toman un lenguaje que pertenece al ámbito de los derechos humanos y porque además
son los feminismos los que han abonado los lenguajes de las conferencias y las convenciones de ONU. Siempre uno después termina lavándolos un poco, acomodándolos, los toma 10 años más tarde, digo, mientras en la conferencia, en el encuentro de Ámsterdam de 1984 ya las feministas estaban hablando de derechos reproductivos, se tomaron 10 años para recién en Cairo empezar a trabajar ese concepto con mucha dificultad, ¿no? Digamos, las agencias o las conferencias internacionales. Pero tomar a las personas, a la Convención de las Personas con Discapacidad y tomar a la Convención de las Personas con Adultos Mayores no solamente tiene que ver con apelar a un lenguaje que es indiscutible en términos de derechos humanos y hacerlo propio y utilizarlo a favor de intereses ultraconservadores y muy restrictivos en torno a los derechos, sino que además lo que hacen es volver a plantear que los proveedores de bienestar para adultos mayores y para las personas con discapacidad solamente van a ser las familias o el mercado si se lo pueden pagar. Con lo cual hay una redistribución de los sistemas de bienestar, digamos. O sea, no es solamente pensar en que estas personas se oponen a los derechos sexuales particularmente y algunas cuestiones porque, bueno, es obvio que si son conservadores, ¿viste cómo van a estar a favor de las personas trans? Bueno, les va a costar, bueno, si el Vaticano va a estar a favor del aborto. Estas serían como las verdades de perogrullo. No. Las cuestiones también tienen que, o sea, la preocupación tiene que ver con que además se están redistribuyendo en este imaginario quiénes son los que tienen que ocuparse de los sistemas de bienestar, quitándole al Estado la responsabilidad de ocuparse de eso, de proveer ese bienestar, ¿no? Y esto replica después en los países, digo, no nos podemos olvidar para pensar en algunos ejemplos, más allá de si han sido buenas o malas esas políticas que hemos tenido más o menos en los últimos años, que hace muy poco el sistema de cuidadores domiciliarios para adultos mayores se barrió de PAMI. Y no estoy diciendo que PAMI fuera justamente Disney para los adultos mayores en todos estos años, ¿no? Siempre ha sido como una institución muy saqueada, muy complicada, muy perversa, ¿no? Pero no es casual que se haya eliminado eso, como tampoco es casual que se haya eliminado de la flamante agencia de discapacidad todo el sistema de cuidadores y acompañantes de las personas con discapacidad. Entonces que se haga cargo la familia y que si no, bueno, recurran al mercado, ¿no? Es como la privatización de los derechos humanos fundamentales. Entonces, en términos de esto, de la protección de la familia y las resoluciones y todo esto, tampoco es casual que en el 2017 llegue un proyecto, creo que fue en 2017, y si no, les pido que me corrijan, llega un proyecto del Parlamento para discutir la libertad religiosa, la ley de libertad religiosa, que uno de los puntos principales es la objeción de conciencia institucional, o sea, habilitar la objeción de conciencia institucional. Entonces, digo, no pasa en otra parte y nunca llega al plano del territorio de las políticas públicas. Llega, de alguna u otra manera llega. Llegan los lenguajes, llegan las buenas intenciones, llegan las cosas enmascaradas, llegan esas estrategias de desplazamiento y de apropiación, ese pensamiento y esa promoción de la familia como la familia que defienden y en cuyo nombre quieren erosionar nuestros derechos. Es una familia abstracta, imaginaria, prístina, heterosexual y demás, pero además encargada de cuidar a todos sus componentes, porque es el único lugar seguro, ¿sí?, y propio en el que por supuesto se pueden desarrollar. En esas familias no hay abusos, no hay secreto, no hay violencia, en esas familias no pasa nada, porque básicamente esas familias no existen, ¿no? Esto no quiere decir que todas las familias sean abusadoras y que todas las familias haya violencia, sino que hay un solo modelo y ese modelo es el que marca la agenda de estos grupos y la que promocionan, y que además oponerse a participar o votar una resolución de este tipo, uno se puede abstener, pero oponerse a votarla en contra, tiene un coste político muy fuerte para los países. Entonces, aún los países más progresistas en términos de sus agendas locales, en el plano internacional además tiene que ver quién votó, con quién negocia, con quién tiene tal acuerdo económico, ¿no? Con este sí, con este no, y terminan o haciendo silencio o haciendo un silencio cómplice o no participando, pero tampoco pudiendo incidir para que esto no ocurra. Y esto está, digamos, avanzando con mucha fuerza. Entonces, esto que les decía antes, de que la idea no es atentar en contra de los derechos, supuestamente en sus intenciones, sino erosionarlos. O sea, nuestra plataforma de demanda de derechos es erosionarla, porque en realidad no tendría sentido, porque los derechos que defienden los feminismos son derechos inventados,
derechos nuevos, los derechos sexuales son nuevos. Más allá que podamos hacer una genealogía de esos derechos y decir, bueno, ¿cuándo se empezó a hablar de los derechos sexuales? Y encontremos cierta novedad, si se quiere, histórica de esa construcción, la plantean la novedad en términos de un invento que la verdad que no tiene sentido, porque por supuesto no están en contra de los derechos de las mujeres, porque por supuesto están a favor de que las mujeres participen en política, que voten, es gente buena, son sufragistas, es gente copada. Ahora bien, de hecho muchas de las personas que son parte de estos grupos, que los promueven, y que además son parte de estos grupos inclusive en sus roles de funcionarios de Estado, son mujeres. No hace falta que les hable de Damaris Alves en Brasil y de tantas otras y demás. O sea, son las personas que llegaron a tener algún lugar de representación política, que esos fueron los lugares por los que peleó el feminismo hace muchos años, para decir, ay chicas, déjense de joder, si el mejor lugar es que ustedes vuelvan a lo que es su esencia, que es la complementariedad con los varones. Una cosa espantosa, o sea, es como el cuento de la criada en una versión súper actual. Bien. Entonces, Entonces, vienen a proponer una reubicación de que cada cual le corresponde un lugar y que vuelvan a ese lugar. O sea, vienen a restaurar un orden, porque si estos feminismos que componemos son el status quo, y este status quo ha puesto caos, digamos, sobre los valores tradicionales, ¿no? O sea, ha sembrado caos, la familia está en crisis, es todo culpa de estos feminismos que por supuesto es el resultado de las izquierdas derrotadas de fines del siglo XX, que como han sido derrotadas tuvieron que inventarse una nueva ideologización, y esta nueva ideologización es ideología de género, y entonces se agruparon con el movimiento LGBT, las feministas y demás, y esta es la plataforma de las demandas, claro, somos el nuevo eje del mal. Por eso también podemos encontrar dentro de los votantes de un presidente como Bolsonaro, varones gays que dicen que está bien ser gay, pero hay que ser gay bien hombre. O sea que en realidad el tema no es la sexualidad en sí, es el desorden de la sexualidad. O sea, vieron que la corrupción es una obsesión con los grupos antiderechos en el ámbito económico, en el ámbito político y en el sexual también. ¿Cuál sería la corrupción en la sexualidad? Ser marica, no ser gay. O sea, es no ser tan marica, ¿no? Como que no se note, o sea, bien hombre tenés que ser. Y la preocupación frente a esto es que además hubo, y con eso termino rápidamente, hubo este año un informe especial de una relatora especial sobre defensoras de derechos humanos, que una de las cosas que además de ser muy interesante, porque habla de cuestiones patriarcales, habla incluye dentro de las defensoras de derechos humanos a identidades no binarias, a personas trans y demás, algo que es bastante raro dentro de lo que son los informes de ONU. Manifiesta mucha preocupación por las agresiones contra estas defensoras y contra los feminismos, agresiones que pueden ser desde el desprestigio a matar gente, como el caso, entre otros, de Mariel Franco, de Berta Cáceres y tantas otras que no nombramos, pero que sabemos. Y la preocupación de esto es que frente a esta violencia, como comentaba recién la compañera, y creo que es lo que también nos preocupa y demás, y frente a esta visibilización de lo que han sido los históricos abusos y violaciones y vulneraciones de nuestros derechos y demás, no responder a eso con la misma violencia, o sea, que el feminismo no apunte a un incremento del punitivismo, porque estamos repitiendo las mismas armas. Y seguramente eso no va a ser de ninguna manera la forma de resolverlo. Como tampoco es la forma de resolverlo volver a pensar que las reivindicaciones de nuestras luchas y de nuestras demandas tienen que posicionarse sobre el dogma genital, porque solamente si tenés vagina sos oprimida. O sea, ¿de verdad vamos a volver al dogma genital? Habría que preguntarle a las ¿de verdad vamos a volver ahí? Después de todo el camino que recorrieron, las trabas y de todo lo que nos enseñaron, no lo puedo creer. O sea, realmente no lo puedo creer. Entonces, como reflexión, la verdad, pienso en la preocupación de no alentar el punitivismo como lugar donde se puede encontrar justicia, porque no lo es.
y sí pensar en cuáles son las alianzas que tejemos en este momento, de alianzas de cuerpos en la calle, diría Butler, pero de alianzas de esto, de lo que decían las compañeras, de estos feminismos plebeyos callejeros, de construir colectivamente, de aliarnos con otras compañeras y demás, y de pensar, ojo, cuando nos aliamos solamente porque hay un enemigo común o porque hay un adversario común, en que cuidado con quién, cuidado no terminar de mirar adentro, ¿no? O sea, no estoy hablando, lo hablaba antes con María Alicia, o sea, ni el purismo ideológico, ¿no? Ni esta cosa preciosista ideológica de no, bueno, si no dice esto, no dice esto, no, este no leyó a este, no, ni tampoco la alianza ciega, ¿no? Digo esto porque no vamos a poder construir una agenda feminista o nuevos feminismos de hoy y del futuro, ni desde los códigos penales, ni tampoco desde las demandas que dejen gente afuera o que sí alienten otras opresiones. Eso, nada más. Bueno, qué difícil, ¿no? Seguir es difícil, porque aparte quiero como responder y sumarme, retomar todas las cosas que venimos escuchando y es como difícil, por eso me hice unas notas que trataré de seguir. Bueno, obviamente primero el agradecimiento a María Alicia y a todos los que hicieron posible estar acá, entre ellos quienes están escuchando. Es un placer, ¿no? Ya lo dijeron todas, así que me sumo a ese agradecimiento y a esa sensación de placer. Bueno, vamos a tratar de resumir algunas cosas que me interesaba comentarles, ¿no? Yo pensaba que como activista de la diversidad corporal, de género y sexual, especialmente me dedico a la gordura, pensaba esta cosa, ¿no? de la interseccionalidad y de las identidades que encarnamos interseccionalmente, obviamente, y que las identidades se definen por las trayectorias, ¿no? Pasa que para algunos esas trayectorias están truncadas medio desde el origen y tenemos que trabajar con ese horizonte. Me arrimo, dale. No había dicho nada importante, era solamente reflexiones así sueltas para soltar la lengua. Avísame cuando esté llegando al final, así, porque me emociona hablando. El activismo gordo en los últimos tiempos ha adquirido mayor visibilidad. Esto no coincide exactamente con la llamada marea feminista, más allá de que podamos discutir ese concepto. El activismo gordo en la región tiene casi 10 años, en otros lugares angloparlantes tienen décadas de existencia. Lo que sí hay en los últimos años, y podemos constatar, y está bueno pensarlo como en este paralelismo con los feminismos, una proliferación de activismos o de pensamientos o de sentires en torno a la gordura y a los cuerpos que encarnamos la gordura, ¿no? Esto va desde posicionamientos más cercanos a la positividad corporal. Piensen en la propaganda de DAF famosa, ¿no? Que parece que puso una media gorda, le falta una disca, está tratando como de adquirir más tonalidades, ¿no? Llegando al marrón, pero no del todo. Esa idea de ama tu cuerpo, querelo, que está muy bien, pasando por posturas que se reivindican feministas, como en mi caso, y otras que están más cercanas a lo que desde el lugar en el que activo, que es el taller Hacer la Vista Gorda, hablamos de un activismo gordo organizado de manera antijerárquica, de espacios que se construyen, espacios asamblearios, de modos por lo menos pretendidamente más horizontales. Y eso, ¿no? Esto evidentemente la forma de encarnar la gordura no es única, no es per se política, hay que pensarse políticamente y evidentemente eso también se va a manifestar en las formas posibles de politizarnos. Esta experiencia, este modo de vida que encarnamos. De hecho, el taller Hacer la Vista Gorda ha participado activamente y sigue participando en las asambleas preparatorias del 8M, de la que algo se ha dicho acá. También ha gestionado espacios en los encuentros, espero ya plurinacionales, de activismo gordo, talleres específicamente en la grilla oficial de activismo gordo, a partir del encuentro de resistencia en Chaco. También ha participado de espacios como el encuentro regional, que también hablaba la compañera, ¿sí? Del oeste, porque la mayoría del taller Hacer la Vista Gorda es del oeste, aunque vivimos acá en la ciudad y vivimos como en esos viajes constantes de 2 horas entre, bueno, yo soy de La Matanza, soy de Ciudad Evita, aunque vivo acá hace muchos años, entonces conozco lo que es mi devenir diario de las 2 horas, del bondi, ¿no? de los trenes y esas cosas.
Y participamos en esto básicamente para resumirles muy escuetamente lo que es todo un programa político, defender el derecho inalienable de todas las personas a la autonomía corporal. Autonomía corporal es tanto el aborto, por el que luchamos, y también es defender a los cuerpos grasos populares que el neoliberalismo magro quiere exterminar en una nueva eugenesia social, defender de la patologización, obviamente, del estigma, de la violencia y la discriminación y la vulneración de todos los derechos que se les ocurran, que es la realidad opresiva que vivimos las personas gordas. Y obviamente, yo soy una gorda más hegemónica, como me ha dicho alguien, y aunque si yo les cuento que soy de Ciudad Evita, soy de La Matanza, estoy diciendo la verdad, que mi papá es un marrón de la Ferrer, sí, es verdad que mi abuela es una mucama que vino a Entre Ríos a trabajar por hora a la ciudad, es todo real, pero yo no estoy contando una parte que es el acceso a la universidad. Yo soy segunda generación con acceso a la universidad, pobre, sin biblioteca, también egresada de una universidad de conurbano, como es la Universidad de La Matanza, pero digo, no estoy contando toda la historia, digo la intersección y hablar de privilegios, no situarnos, no tiene que ser una letanía culpógena, sino es desde dónde estoy hablando, y como que a veces esas historias pueden ser medio reales y medio ficticias, y no estar diciendo del todo la verdad ni mintiendo del todo, ¿no? Esta idea de la ficción. Para hablar, bueno, ¿por qué me detuve para autoenunciar esto? Es porque, bueno, evidentemente portar este rostro blanco, por más que porte una gordura que no es una gordura que no entra en un tomógrafo, por ejemplo, hace que sea más escuchada. Tener ciertas lecturas, más allá de también patear los territorios y de tener un trabajo activista, feminista en la diversidad sexogenérica desde hace muchos años, evidentemente hace que mi voz sea más audible que la de muchos de mis compañeros, y eso también hay que decirlo. Hay que aprovechar los espacios, hay que estar acá, pero si no, la interseccionalidad, como decía la compañera, es solo algo que adosamos, ¿no? Y la gordura es una más de las letras o de las opresiones que ponemos en una lista interminable para ser políticamente correctas. Me parece que eso hay que decirlo, ¿no? Porque si no parece que estoy hablando en abstracto, ¿sí? De estigma, de patologización, y esto, es las vidas menos vivibles de muchos de nosotros, en algunos casos con más herramientas para poder decir sí, soy gorda y que no me interesa, y todas esas cosas que nos plantean las propagandas como las de DAB. Todavía no dije nada de feminismo, lo hablé muy por encima, porque claro, como marcamos este activismo gordo organizado, feminista en mi caso, en un horizonte más amplio que es el de la diversidad corporal, de género y sexual, ahí nos encontramos con activismos como de los que hemos aprendido todo, o por lo menos yo lo he aprendido todo, que son los activismos trans e intersex y diversos funcionales, con los que hacemos alianzas. Y ahí, vemos cómo aparece esta idea de participamos en espacios asamblearios, estamos en el feminismo, y no porque aparecimos ahora, porque gordas y gordes había, ¿no? En el movimiento de mujeres había, me imagino, todos estos años. Quizás no estaban hablando políticamente reivindicando esa identidad, pero evidentemente estábamos ahí. Lo que no había era una pregunta, ¿no? Y yo creo que lo que no había verdaderamente era una idea de tomar a la gordura como un asunto del feminismo. Estoy parafraseando un libro famoso de los 80, que forma parte del canon de la segunda ola, si se puede hablar todavía de olas, de una autora británica, Orbach, que hablaba de eso, que la gordura es un asunto del feminismo. Hubo 2 o 3 libros más en la época hablando de esas cosas de los cuerpos gordos, anclándose más que nada no en la gordura, no les importaba la gordura, sino lo que les interesaba era hablar de las opresiones estéticas que sufren las feminidades, sobre todo las más jóvenes, en torno a la influencia de la industria de la moda, de la industria de la belleza, sobre todo los trastornos alimentarios, la dismorfia corporal, es decir, personas que se sienten gordas cuando no lo son, se comieron un muffin, se sienten hinchadas, entonces sufren por ello, lo cual puede ser muy, muy válido y atendible, pero eso no es la gordura como un asunto serio del feminismo. Entonces, ahí es donde aparece la importancia de hacernos estas preguntas, y la pregunta no es un lujo, la pregunta es la posibilidad de pensarnos en común, ¿no? Es tener donde sea, en la trinchera, en la barricada, en la olla popular, en la universidad que la tomamos, la hacemos propia, o donde sea.
aparece esta pregunta por los cuerpos del feminismo. También estoy robando acá un texto de Josefina Fernández, donde justamente las compas travestis, las compañeras trans, que en algún momento pusieron en jaque los espacios cerrados y los cuerpos cisnormados, ¿no?, de un feminismo más privilegiado, está bueno como que esa pregunta volverla a reactualizar, y creo que el activismo gordo organizado y las feministas gordas hemos vuelto a poner, o hemos intentado volver a poner en jaque y en abrir de vuelta esa pregunta. De hecho, hay un camino corto en tiempo, pero que es muy largo y muy intenso en cuanto a la politización de una experiencia como la gordura, muy anclada en estas intersecciones, sobre todo las de clase. Nos interesa hablar cómo estas ideas, por eso hablamos de un neoliberalismo magro, ¿no? Como un programa, una forma de gobierno donde se persigue la intersección peligrosa entre gordura, pobreza, género, estatus migrante, ¿sí? Lo cual es todo como muy complejo de pensar. Y justamente en ese recorrido de politizar este tipo de experiencias, hasta llegar a que hubo una gorda en el escenario este 8 de marzo leyendo un documento donde hubo compañeras travestis, compañeras de distintos conflictos laborales importantes, y también compañeras afrodescendientes, pero no hubo, por ejemplo, compañeras discapacitadas, ¿sí?, que sí participaron activamente de las asambleas. Eso siempre habla de esta necesidad como de seguir cuestionando, ampliando y viendo esos lugares. Digo, ese largo camino, corto, o como lo quieran llamar en cuanto a la complejidad, evidentemente nos vuelve a poner enfrente, no es que ya lo logramos, porque llegamos al escenario del 8M, llegamos a incluir nuevamente en otro documento que se lee en El Mundo algunas de las consignas que defienden la autonomía y la integridad corporal de los cuerpos intersexos, de los cuerpos gordos patologizados y otras cuestiones también de las que se hablaba acá, sino que hay que reactualizarla, hay que volverla concreta a esta pregunta para que de nuevo no quede en la abstracción. Y eso que yo reivindico la producción de saberes, saberes plebeyos, saberes in situ, saberes situados, como quieran llamarlos, los saberes que producimos quienes ya no somos más objeto de escrutinio o de estudio de otros, de una afuera, sino que nos pensamos, nos repensamos críticamente y politizamos ese pensamiento y ese saber teórico. Pero digo, de vuelta, no logramos nada si no hacemos de esto una verdadera política de la incomodidad y de la pregunta, sobre todo cuando todas estas preguntas, insisto, no son un lujo, sino que hablan directamente de supervivencia en un mundo horrendo como el que venimos describiendo, y donde necesitamos políticas públicas, donde necesitamos también pensar y tener control sobre un montón de cosas. Al activismo gordo le interesan las políticas alimentarias. Y no hagamos el chiste fácil, porque no toda gordura responde a la alimentación, ni al desenfreno, ni a la gula total, ni a la mala alimentación, ni a la mala ingesta, pero sí nos interesa romper esa ligazón y pensar juntamente en las políticas públicas para que la gordura no sea una vía por la cual se cuela de nuevo los intereses de una industria millonaria de la alimentación y de la dieta, ¿sí? Que ahora quiere ir por las niñas, y eso también lo escuchamos en discursos de compañeros de la economía popular y de compañeros que están en territorio, porque de vuelta la obesidad parece ser el gran problema del cual tenemos que huir, ¿sí? Y le criticamos a Macri su falta de políticas en un montón de aspectos, aduciendo estadísticas que hablan del incremento de la obesidad como si ese fuese un índice de enfermedad. La enfermedad viene en todos los tamaños, viene en cuerpos gordos, viene en cuerpos flacos. Eso es algo que el activismo gordo está intentando como trabajar fuertemente, y por eso, esto, ¿cómo se enlaza con la pregunta más retórica o más general de los cuerpos del feminismo? Se enlaza todo el tiempo, porque son los espacios donde habitamos y donde queremos construir en común. ¿Cómo son los feminismos de hoy? Bueno, son todo esto, toda esta pasión, toda esta intensidad, todo este abanico de problemáticas. Podría seguir hablándole de un montón de cosas más. ¿Cómo es el futuro? Bueno, no tengo una respuesta. El futuro pasa por cómo reactualicemos esas preguntas, por cómo reactualicemos, no ya en términos aditivos de inclusión, sino en términos realmente interseccionales, y en cómo vayamos inventándonos respuestas, y siempre es en común. Nunca es solamente aferrada a una identidad. Reitero, la identidad se define por las trayectorias. Yo lo que no quiero es que haya más trayectorias truncadas para ninguno de nosotros. Entonces, nada, la respuesta está abierta, pero la vamos a construir acá entre todos.
Muchísimas gracias, la verdad es súper interesante las 4 exposiciones con perfiles diferentes, pero que tienen muchos puntos de intersección. Así que no sé, abrimos comentarios o preguntas o lo que quieran. Yo tengo varias, pero no. El resto. La vas a hacer igual. La vas a hacer igual. Empezá a tirar. Empezá.